Le damos la bienvenida a Vladimir Peña. ¿Qué tal? Les saluda Andrea Condori. Muy buenos días, Andrea. Muchas gracias a usted y a La Razón por esta invitación. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Vladimir, siempre por tener la gentileza de hablar, de hacer sus análisis. Para nosotros son muy importantes. Por favor, Vladimir, iniciemos con un análisis en retrospectiva. ¿Cuáles usted considera que han sido las características que han marcado este 2024, ya sea una crisis, la implosión del MAS? ¿Qué criterio tiene usted? Considero que este es el año donde definitivamente la palabra crisis es la que define al país, ¿no? Tanto por la crisis económica y lo que ha llevado en términos sociales al país. Creo que ese es el mayor elemento distintivo a años anteriores. El 2023, si bien ya había señales de crisis que el gobierno negaba, este 2024 esas crisis se han vuelto palpables, ¿no? La crisis económica preocupa a todos los bolivianos en todos los sectores y en todos los departamentos. Entonces, el 2024 es el año de la crisis tan negada por el gobierno nacional y que golpeó fuertemente al país y que los ciudadanos veo que perciben que el gobierno nacional no ha tenido una respuesta a la crisis económica. Lo segundo, la crisis medioambiental, que probablemente en la época de los incendios forestales copaba los periódicos, pero que después se apagó cuando llegaron las lluvias y apagaron el fuego, pero queda una herida muy grande como país, más de 10 millones de hectáreas quemadas en nuestro departamento en Santa Cruz, 7, en el Beni algo cerca de 3 y La Paz y los demás departamentos el resto. Pero como conjunto de país, 10 millones de hectáreas, creo que dan una señal de que la política no ha dado respuesta a uno de los graves problemas que tenemos en la actualidad y que todavía va a ser un problema de futuro. El tema del caos institucional, esta crisis que es de larga data, pero que se ha cronificado durante el 2024, resume un parlamento básicamente inocuo, que las únicas noticias que ha dado han sido los pugilatos y los enfrentamientos entre parlamentarios, pero que ha sido silenciado por el poder del gobierno nacional a través del Tribunal Constitucional, que le ha dejado sin capacidades básicamente de fiscalizar ni de legislar, porque el tribunal anula sus sesiones cuando hay alguna ley que no le agrade al presidente. Entonces, la atrofia institucional se ha expandido por todos los órganos, lamentablemente. El último y que tenía algo de crédito es el órgano electoral, pero la elección judicial terminó también dañando al órgano electoral, porque el fallo constitucional que parceló las elecciones judiciales y al final se realizaron en ese sentido, hizo que el órgano electoral pierda su autoridad como el órgano encargado de administrar los procesos electorales, sea sometido por el Tribunal Constitucional, pero al final es un sometimiento al poder político y hemos sentado un precedente peligroso para nuestra democracia, que las elecciones sean parciales o parceladas, mutiladas, y vamos a tener en los próximos días una renovación del órgano judicial, pero una renovación para que no cambie nada, porque los autoprorrogados van a seguir administrando justicia y van a seguir sacando los fallos a gusto y sabor de quienes tienen el poder político. Y el último factor es la crisis del MAS, que obviamente viene de hace 2 años también, pero el 2024 ya creo que se ha dado una ruptura definitiva entre el arcismo y el evismo. Todavía van a haber batallas por delante, no se ha acabado la guerra fratricida que mantienen, pero obviamente el presidente ha dado unos golpes severos al evismo y particularmente a su líder, a Evo, con el tema de la quita de la personalidad jurídica del movimiento al socialismo, la sentencia esta complementaria, el auto constitucional por el cual se le impide a Evo Morales ya ser candidato y el proceso judicial que lo mantiene con una orden de aprehensión ahora han hecho que Morales
quede prácticamente sin posibilidades de competir, pero eso no significa que el levismo esté destrozado, ni destruido, ni aniquilado. Yo creo que todavía la referencia de la izquierda popular en Bolivia, por lo menos el 2025, de cara a las elecciones, va a ser Evo Morales. Y los datos del presidente obviamente son totalmente negativos. Cerramos con el Latinobarómetro, que establece que el presidente solo tiene una aprobación por encima de la presidenta del Perú, que tiene una medición de 5%, el presidente de nuevo. Entonces, el desplome del presidente del 2024, tal vez por las crisis acumuladas interconectadas, hacen que las posibilidades de reelección de Arce sean mínimas. Así es, Vladimir, desde el 2023 ya se podía percibir esta crisis, como usted mencionaba, la crisis económica, el caos institucional y finalmente el movimiento al socialismo con su interna, creo que han sido el reflejo de del informe del Latinobarómetro, ¿no? Que puso en una categoría del 9%, es penúltimo el presidente Luis Arce, pero también quiero ahondar en este tema del caos institucional que ya tiene larga data. Sin embargo, este 2024, con todo lo que se ha venido, se ha intensificado un poco más y quería consultarle qué rol cumple el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca. Ha sido blanco de duras críticas por parte de distintos sectores políticos que han solicitado tal vez su presencia ante algunos, ante la propia asamblea, ¿no? Creo que no ha habido la capacidad de convocar a sesiones bicamerales en un momento de una desinstitucionalización total de la asamblea legislativa. Nos comentaban en nuestros programas que decía y nos comentaban analistas que David Choquehuanca nunca se paró a defender a la asamblea legislativa. ¿Qué criterio tiene de esto, Vladimir? El vicepresidente Choquehuanca llegó a este mandato siendo la cara amable, ¿no? De un gobierno con un discurso conciliador, pero duró muy poco aquello, ¿no? Esto de cerrar heridas que planteó en el discurso de investidura, un nuevo tiempo, rescatando algunas tradiciones y elementos morales de la cultura andina, que al final no ha llevado ninguno a la práctica, ¿no? Se ha acomodado en el poder, solamente se escucha sus mensajes cada vez que hay que celebrar el Día de la Independencia o alguna otra fecha relevante, pero hemos tenido una asamblea legislativa sin norte, sin horizonte, sin agenda legislativa, sin liderazgo como poder del Estado, sometida a lo que se decide desde el Ejecutivo. Y ahora como no hay dos tercios en el Parlamento Nacional, como había en la época de Evo Morales, o casi en todos los periodos de Evo Morales, pues el Parlamento ha quedado reducido a un apéndice básicamente del Ejecutivo y ahí se toman las decisiones. Cuando no hay que sesionar, se sigue los viejos trucos parlamentarios para que no haya sesión, como el caso de la discusión del presupuesto general del Estado, ¿no? Que se ha prestado a esas artimañas para cerrar el Congreso, mandarlo de vacaciones y no debatir el presupuesto general del Estado. Entonces, el vicepresidente se ha desdibujado él mismo de lo que podía ser un líder que pueda representar un parlamento renovado. No nos olvidemos que el Congreso de cualquier país es la representación misma del país, porque hay las mayorías, minorías, las diferentes sensibilidades y pulsiones de un país, pero un país dividido, fracturado como el nuestro, el Parlamento debería ser ese espacio de conversación, de debate, de diálogo, de búsqueda de consenso, y no como ha terminado siendo más bien el que atice la polarización, las distancias, los enfrentamientos, y eso en buena medida se debe a la inacción, al papel irrelevante y cómplice, diría yo, fundamentalmente, del presidente nato del Congreso, en este caso el vicepresidente Choquehuanca, que se ha sometido a las decisiones, estrategias del Ejecutivo de neutralizar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional está neutralizada debido al conflicto interno del movimiento al socialismo y también en buena parte a la falta de iniciativa de la oposición. Como no hay dos tercios, como no hay mayorías estables para poder generar, gestionar
hacer leyes en el país, fiscalizar, debatir, pues bueno, se han buscado unos a otros la forma de aniquilarse. Evo Morales se ha quedado con el Senado, Arce se ha quedado con la Cámara de Diputados y los temas que deben debatirse en Asamblea Legislativa Plurinacional quedan silenciados con la complicidad de señor Chubán, y no creo que eso vaya a cambiar en los meses de mandato que lo tiene. Entonces tendremos un quinquenio perdido en términos legislativos y un órgano silenciado por decisión de su máximo representante, el señor Choquehuanca. Vladimir, me quedo con lo último que me dice, que es un quinquenio perdido. La Asamblea Legislativa ha tenido muy poca producción en términos legislativos, no han podido aprobar leyes, no han podido aprobar créditos y se ha quedado estancada, como usted lo decía, está neutralizada, es como si no tuviéramos una asamblea que además de eso protagoniza distintos bochornos. Hay que recordar a nuestros oyentes que se les ha quitado ciertas atribuciones y una de las primeras fue el que no puedan hacer fiscalizaciones, que no se puede interpelar a los ministros, esto por decisión de un fallo del Tribunal Constitucional. También en medio del proceso de preselección a los candidatos a las elecciones judiciales se les ha cortado las tareas en el momento que el Tribunal Constitucional lo ha definido, lo ha determinado, y esta es una situación preocupante, es grave porque la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado, es el que toma las decisiones y bueno, ahora está supeditado a un Tribunal Constitucional. Pero Vladimir, ya pasando al 2025, ¿qué nos depara a los bolivianos? Ya estamos en medio del cabildeo por los candidatos, como pudimos ver, hay un bloque de unidad por ciertos actores opositores, los que generalmente se presentaban ya en las anteriores elecciones. Hablo de Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, quienes están intentando hacer un conglomerado de políticos para presentar un nuevo candidato. Por otro lado, también existe ya un grupo más inclinado a la ideología de derecha, ¿no? Me refiero a Branco Marinkovic, al diputado de Comunidad Ciudadana Roca, quienes también están haciendo un programa gubernamental para presentarlo el 2025. Y por otro lado está la izquierda, que como usted decía, se estaba disputando entre el arcismo y el evismo. ¿Qué criterio tiene de todo este panorama ya confuso? Yo podría definir como en estas tres, ¿no? Una tal vez por los opositores tradicionales, otra por esta corriente que busca seguir más la derecha y otra por la izquierda. Pero ¿qué criterio tiene usted, Vladimir? Sí, vamos a tener un año primero electoral porque se celebran unas elecciones cruciales en la vida política del país, ¿no? Que coincide con muchas cuestiones relevantes. La primera, el bicentenario del país; el segundo, con el ocaso ya del proceso de cambio, el fin de ciclo del proceso de cambio, que no quiere decir que el MAS automáticamente vaya a desaparecer. Está en su propia lógica ver cómo se reconstituye. Y el tema de la crisis que va a influir, me temo muchísimo a la hora de que los ciudadanos tomen su decisión electoral. Entonces, un país en crisis, un proyecto político que está agotado, que ya no da respuesta a los problemas actuales, encima está fragmentado y dividido, y además con la expectativa que siempre genera un bicentenario para un país. Yo creo que unas elecciones nacionales este año son sin duda singulares a otros procesos electorales. En ese sentido, puede ser que estemos entre tres o cuatro espacios políticos: el de la izquierda popular todavía, que va a seguir, me temo, dentro del movimiento al socialismo con una gran mayoría, pero puede ser que si es que el MAS no logra unificar su proyecto, aparezca dentro de la izquierda popular otro espacio, los disidentes, Eva Copa, también, que quieran generar una ganancia ante el descalabro del MAS. Yo todavía soy escéptico si la ruptura del MAS en dos bloques, arcistas y evistas, es definitiva. Tengo todavía la impresión de que ante la aniquilación de ambos, de Evo Morales por los fallos judiciales que han salido y las cuentas pendientes con la justicia, con los temas morales que todavía
están ahí en el tintero de la gente, y por el tema de la mala imagen del presidente, sobre todo por la inacción, la inercia ante la crisis. Ambos van a terminar inhabilitados, por llamarlo de alguna manera, para ser candidatos o sin posibilidades para ser candidatos, arce y Evo. Y en ese sentido puede ser que se le abra un espacio a Andrónico para unificar al movimiento al socialismo. Es la única posibilidad que veo a día de hoy, que el MAS se vuelva a reunificar, separando a estos dos líderes que se han dedicado a pelear y que su ciclo se ha cumplido, y dando paso a un recambio generacional. Si es que esto no llegara, puede ser que el MAS o ese espacio popular termine en tres vertientes, ¿no? El arcismo, con la sigla del MAS, el evismo y los disidentes, que probablemente ahí se puedan ubicar Eva Copa, el propio Choquehuanca y otros más, pero considero que todavía la voz cantante la va a tener Evo Morales, o el espacio que lidere Evo Morales, independientemente de quién sea el candidato, porque la referencia, como le decía anteriormente, pese a todo el desgaste y a lo devaluado que está Evo, todavía tiene una impronta muy fuerte en ese espacio político. Por el otro lado están los tradicionales, como usted menciona, estos líderes que antes y que todavía, en base a la unidad, están tratando de ser un proyecto atrapatodo, para que pueda ingresar gente de derecha, gente de centro, pero creo que ahora, con mm, el descalabro del MAS, se va a abrir el espacio, ¿no? Y es muy difícil ser un proyecto atrapa todo en este momento. Entonces, habrá que ver cómo termina este ejercicio de unidad. Se ha generado una expectativa positiva en el voto antimasista, pero si esto no llega a buen puerto, puede ser que genere mayor frustración y se abra todavía más el espacio. Entonces, los tradicionales tienen un espacio, pero muy ensimismado, muy a hablar de ellos mismos, de sus problemas, de sus desencuentros y de esta posibilidad de unidad, pero que no trasciende otros espacios ni nichos electorales. Mucho peor llegan a los desencantados del movimiento al socialismo. La extrema derecha, que sí va a tener un protagonismo más por las influencias externas, por la moda que hay ahora con Milei y otros líderes internacionales. No sé si eso pueda tener cabida en el país. Seguramente algún nicho van a tener, pero más veo que están empezando a sembrar para futuro que con posibilidades reales de llegar a la presidencia este 2025. Y por último está el espacio del centro, ¿no? Que no hay que descartar a Manfred Reyes Villa, que es la principal referencia, que marca distancia de opositores y del masismo, más inclinado hacia el presidente Arce, me imagino por un tema táctico de sobrevivencia, pero que ahora ha tomado distancia, que para los opositores tradicionales es un funcional al movimiento al socialismo, pero la gente que no está altamente politizada puede entender que puede ser por ahí la salida, por un espacio de centro. Y el señor Manfred Reyes Villa también va a tener un papel determinante en estas elecciones. Obviamente estamos en los aprestos, todavía hay que ver cómo se termina de configurar. Va a ser una campaña electoral larga, y también cuentan las virtudes que se tenga y también los errores de cada uno. Así es, Manfred Reyes Villa ya ha estado adelantando su campaña, ha estado dirigiéndose por distintos departamentos, estuvo en Santa Cruz, Oruro, estuvo acá también en La Paz, en El Alto, y bueno, vamos a esperar a lo que nos depara el 2025. Vladimir, permítame trasladarme por favor a Santa Cruz. ¿Qué está ocurriendo con los candidatos cruceños, con los liderazgos? ¿Cómo está el ambiente político en Santa Cruz, tomando en cuenta que el gobernador electo Luis Fernando Camacho está acá en Chonchocoro? Hemos tenido un año de cierta estabilidad de la gobernación, a diferencia de los años anteriores, precisamente por la detención del gobernador Camacho, pero lastimosamente tenemos una política local, regional, que no ha sabido responder a los problemas que hoy tenemos, ¿no? Vamos a cerrar nuevamente un año sin tener una política clara respecto al tema de los incendios. Le decía al inicio
De las 10 millones de hectáreas que se quemaron este año, 7 están en el departamento de Santa Cruz. El doble, más del doble de lo que se quemó el año 2019, cuando se quemaron 3,2 millones de hectáreas. Entonces esto grafica la gravedad, cómo ha ido creciendo este problema y la falta de política y voluntad, diría yo, para debatir en serio un problema que si no lo abordamos hoy, los costos en el futuro van a ser todavía mucho más altos, ¿no? Entonces, los incendios y este mirar para un lado demuestra que la política no tiene altura para los desafíos del presente. Entonces, si algo resume el tema de nuestras instituciones, por un lado, en el tema político hay un enorme enfrentamiento, división ahí entre los pocos espacios o grupos políticos que hay en Santa Cruz ya. La brigada parlamentaria ha cerrado un año en la inercia absoluta, en la intrascendencia total. No se sabe ahora si la nueva presidenta electa de la brigada es presidenta o no, está todavía en la nebulosa. La gobernación, como le decía, con cierta estabilidad, pero sin tener capacidad de acción ha planteado nada nuevo, ni en términos regionales, ni de reivindicación nacional, solamente están cumpliendo el tiempo para llegar al final de mandato sin más ni menos. Y por último, el tema del caos institucional, ¿no? Este próximo año vamos a tener elecciones del Comité Pro Santa Cruz en febrero, va a ser una fecha determinante para los cruceños. Lamentablemente la presidencia del señor Larach no ha sido beneficiosa para Santa Cruz. Inició su mandato con un discurso nuevo, atemperando las cosas, se veía con una agenda que planteaba, pero se terminó desinflando y ha caído en esa vorágine hoy decisiva que tiene la institucionalidad cruceña de enfrentamientos. Entonces, me temo que en febrero, enero-febrero, cuando se desarrolle el proceso electoral del comité, por la trascendencia que sigue teniendo el Comité Pro Santa Cruz en nuestra región, va a ser también un tiempo de reacomodo, ¿no? Por lo otro, la política todavía me imagino está expectante de lo que suceda a nivel nacional. No veo hoy una decisión de un cruceño de buscar la presidencia en términos de tener posibilidades reales, ¿no? Excepto Branko Marinkovic, que ha decidido que va a ir, pero su liderazgo todavía no genera ninguna simpatía movilizante en Santa Cruz, o el rector que salió, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, que salió anticipadamente a anunciar una candidatura y que se ha ido también desinflando en el camino y que ahora está ahí también alrededor de la unidad, ¿no? El anuncio de los 4 políticos tradicionales, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, que si bien es un líder nuevo en la política nacional, pero que ha entrado rápidamente a ese esquema tradicional, de alguna manera ha dejado a los líderes cruceños expectantes de lo que vaya a suceder, porque el voto en Santa Cruz en términos de elección nacional es un voto mayoritariamente anti-más, y entonces nadie quiere dar una señal negativa en torno a la unidad, así que por eso creo que van a tener todavía enero de expectación antes de tomar sus decisiones para ver qué papel juega cada liderazgo en la elección nacional. Así es, va a ser todo un proceso también el que los candidatos se hagan conocer con la población cruceña. También Agustín Zambrana ha anunciado su deseo de ser presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Qué criterio tiene de esto? ¿Tiene alguna incidencia, Vladimir? Bueno, ha tomado un papel protagónico en redes sociales bajo una impronta contestataria contra el gobierno nacional. Anunció una candidatura presidencial, después se bajó. Agustín ha debido anunciar unas 2 o 3 veces anteriormente su candidatura al comité. Creo que en alguna llegó a inscribirse como candidato y después desistió, ¿no? Entonces habrá que ver si esta vez este anuncio de verdad tiene recorrido
o queda igual que los anteriores anuncios que después se apagan, ¿no? Me imagino que hoy hay un reacomodo en los grupos institucionales de Santa Cruz y este anuncio precipitadamente que ha hecho es más para tratar de buscar, de ponerse en el escenario electivo para negociar con grupos y hacer el cabildeo para ver si tiene posibilidades realmente de ser presidente o vicepresidente, como él mismo ha anunciado, que en cualquiera de los dos cargos podría terciar, ¿no? Pero bueno, tiene esa imagen de lanzar candidaturas y después no llegar a la meta, ¿no? Vladimir, mencionaba un reacomodo de estos grupos políticos. ¿Dónde queda Creemos? ¿Será que ya quedó descartado por esta gestión o es que tal vez va a resurgir con otros liderazgos, con otras ideas? ¿Qué va a pasar con Creemos? Considero que sigue siendo la fuerza más importante de Santa Cruz en términos regionales, obviamente. No tanto por Creemos como tal, sino por el liderazgo del gobernador Camacho. Si bien la gestión de la gobernación es desastrosa, el papel en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ustedes lo ven en el día a día en el Parlamento, ha sido también lamentable. Un partido que el más chiquitito de la oposición y de la representación parlamentaria ha terminado en la mayor fragmentación. Cuatro pedazos ahí de Creemos, entonces ya no hay ese discurso que eran la nueva política, que venían a reivindicar, que criticaban todo lo tradicional, todo lo anterior. Entonces, la nueva política, si se ve reflejada en Creemos, es la política que ha envejecido más rápidamente. Y no solamente significa envejecer es malo, digamos, ¿no? Porque te puede dar sabiduría. Han envejecido en términos negativos, con las viejas mañas, los viejos males de la política y se han vuelto en vez de buena en mala política, ¿no? No se trata de ser nuevo o viejo, sino ser útil o no. Y en este caso, el desarrollo opositor en la Asamblea Plurinacional ha sido complaciente con el movimiento al socialismo. Una fracción de Creemos denuncia a la otra de traición, de pactar con Evista y los otros con Arcista, pero al final es lo mismo. Entonces, labor opositora ninguna, pero sí en Santa Cruz hay un sentimiento de apoyo al gobernador por los abusos del MAS, por la forma como se lo detuvo, por tenerlo preso, por todo lo que ha pasado en su juicio. La gente ve que esto es un tema, un juicio político y obviamente hay una suerte de apoyo ante esa situación de víctima que es el gobernador Camacho. Todavía habrá que ver si eso se traduce en votos de cara a los próximos procesos electorales. Creemos va a jugar un papel secundario en la elección nacional. Me imagino hoy está en la mesa de unidad de los cuatro, pero es el más débil, reducido exclusivamente a Santa Cruz y al papel simbólico del gobernador. No tienen organización, estructura política en el departamento de Santa Cruz como tal, tienen algo muy raquítico. En términos de gestión no tienen que ofrecerle a la ciudadanía porque su gestión ha sido pésima y tampoco pueden alardear de un papel opositor en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que le decía anteriormente, y por el fracaso en la brigada parlamentaria cruceña. Entonces, en términos de gestión son muy malos y eso la gente lo sabe, pero todavía salva esta imagen de víctima del gobernador y creo que les dará posibilidades para aliarse con alguien en la elección nacional. Si es que la unidad funciona de los cuatro grupos tradicionales, pues tendrán su espacio ahí, reducido a Santa Cruz. Y si es que esto no funciona, pues me imagino que van a estar más cercanos a Samuel Doria Medina de cara a las elecciones nacionales para tener un puñado de parlamentarios y tener algo de incidencia nacional, pero a ellos lo que les interesa es la elección subnacional y creo que están apuntando a el 2026 y el 2025 simplemente a tener una representación parlamentaria.